Buenas tardes, nosotros somos los filosqueteros y vamos a presentar nuestro trabajo final de semestre. A mí, por ejemplo, me llamo Miguel Ángel Puente Figueroa y me va a tocar hablar sobre la modernidad filosófica. Yo soy Fernanda Bravo y yo voy a hablar sobre los temas que abarca la crisis de la modernidad. Hola, yo soy Ivonne Martínez y voy a presentar las corrientes de la posmodernidad. Yo soy Daniel Sánchez y yo voy a hablar sobre la postmodernidad. Hola, soy Santiago y voy a presentar sobre después de la postmodernidad. La modernidad filosófica explicada como una plática común. Imagínate que estamos sentados los dos en una cafetería con un café recién servido. Y tú me preguntas, oye, ¿qué es eso de la modernidad filosófica? ¿Y qué pensaban Bacon, Hegel, Comte o incluso Marx? Y yo te contesto, va, te lo explico, pero sin palabras difíciles. Sí, como si fuera alguna plática común entre nosotros dos. Porque sí, la modernidad puede sonar súper teórica, pero si la aterrizamos a la vida diaria, funciona casi, pero casi como una historia. La historia de cómo los seres humanos empezamos a confiar en la razón, en la ciencia, en la sociedad y también en cómo nos dimos cuenta de que todo esto tiene límites, tensiones y problemas. Todo esto empieza desde el siglo XVII, perdón, y va terminando aproximadamente en el siglo XIX. Es el momento en que los seres humanos dicen, ya estuvo, no vamos a guiarnos por dogmas antiguos, vamos a usar la razón, la ciencia, la historia, la sociedad, todo lo que podamos entender y comprobar. Es un cambio de chip enorme. Piensa en alguien que decide dejar de seguir lo que le dieron, lo que le dijeron toda la vida y empieza a aprender por su cuenta propia. Empieza a observar y a preguntar, ¿y por qué? En vez de decir, así es, porque siempre ha sido así. Ese es el espíritu moderno. Y para armar ese nuevo modo de ver el mundo, aparecen varios pensadores. Cuatro de ellos son clave, lo que son Francis Bacon, Hegel, Augusto Comte y Karl Marx. Cada uno puso una pieza distinta del rompecabezas. Vamos uno por uno. Empezamos con Bacon, Francis Bacon. Es el típico amigo que te diría, Bacon, pruébalo. Imagina a Bacon como la típica persona práctica, la que te dice, no me lo cuentes, demuéstramelo. Si no lo puedes probar, no lo des por hecho. Así de sencillo. Eso es básicamente el espiritismo. Solo confiar en lo que puedes observar, medir, experimentar. Antes de Bacon, gran parte del conocimiento se basaba en autoridades, que eran los griegos antiguos, la iglesia, los grandes filósofos medievales. Pero Bacon dice, el conocimiento no debe basarse en lo que otros dijeron, sino en lo que podemos ver y comprobar hoy en día. Y para eso propone algo que cambia totalmente la ciencia, el método inductivo. ¿Qué es la inducción? Sencillo, muy fácil. En vez de partir de ideas generales y buscar ejemplos que lo confirmen, buscas lo contrario. Observas casos particulares, encuentras patrones, formas una idea general y la vuelves a poner a prueba. Así nace la física moderna, la biología moderna y, en general, la ciencia como la entendemos hoy en día. Los ídolos, entre comillas, de Bacon son una parte interesante. Es que Bacon nos dice que la mente humana está llena de trampas, ilusiones, prejuicios, y los clasifica en cuatro ídolos, como si fueran cuatro filtros sucios que distorsionan lo que llegamos a ver. El primero, ídolo de la tribu. Son errores que todos cometemos por ser humanos, ver patrones donde no lo hay y exagerar o llegar a suponer. Segundo, ídolos de la caverna, prejuicios personales, cosas que nos marcan por nuestra historia o incluso nuestra personalidad. Ídolos del foro, problemas de lenguaje, palabras confusas, conceptos mal entendidos. El chiste es que el mensaje no llega bien a su destino como debería de ser. Ídolos del teatro, teorías heredadas, ideas viejas que aceptamos como si fueran un guión que recitamos sin pensar. Para Bacon, liberarnos de estos ídolos es lo que permite construir un conocimiento más limpio. Es la base de la ciencia moderna. Luego sigue Hegel, el típico filósofo que veía la historia como una novela épica. Si Bacon es el hombre práctico, Hegel es el filósofo arquitecto que quiere construir un sistema para aplicar todo, absolutamente todo, la naturaleza, la historia, la política, la religión, el arte, incluso la filosofía. Hegel piensa que la realidad en el fondo es racional, que todo lo que pasa sigue una lógica profunda y que la historia no es un caos, es un proceso con un sentido. Después tenemos lo que es el idealismo absoluto. Para Hegel, la realidad última no es material, es la razón o lo que él llama espíritu absoluto. Suena muy abstracto, pero piensa en esto. Es como si dijera que la humanidad, a lo largo de la historia, va tomando conciencia de sí misma y de su propia libertad, y que ese despertar ocurre poco a poco, etapa por etapa. La dialecta, la clave para Hegel, era perdón, la dialecta era la clave para entender a Hegel, la famosa estructura de tesis, antítesis y síntesis. Pero eso no es una fórmula de matemáticas, es más bien una manera de ver cómo avanzas las ideas y la historia. Surge una idea, es la tesis. Aparece su contrario, la antítesis. El conflicto entre ambas que se genera algo nuevo, algo más complejo, es lo que conocemos como síntesis. Esa síntesis se vuelve a convertir en tesis.
y el proceso sigue en un círculo vicioso. Es como la vida misma. Avanzamos, chocamos, nos equivocamos y al final corregimos, superando las contradicciones que hemos tenido. Luego tenemos lo que es el espíritu absoluto. Para Hegel, el camino de la historia es el camino hacia la libertad. Los griegos dieron un paso, el cristianismo otro y la modernidad otro diferente. La filosofía es, por así decirlo, la forma final en la que la razón se entiende a sí misma. Suena grandioso, y lo es, pero también es la base de muchas ideas modernas sobre progreso, historia, Estado y cultura. Luego tenemos a Augusto Comte, el que convierte el estudio de la sociedad en una ciencia. Ahora imagina que Hegel construye grandes teorías sobre la historia humana. Comte, en cambio, es mucho más práctico. Él te dice, si podemos estudiar la naturaleza con ciencia, ¿por qué no estudiar también la sociedad? Interesante. Ahí nace el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Te preguntarás, es la idea de que el único conocimiento válido es el que se basa en hechos observables y leyes comprobables, nada de especulaciones, nada de explicaciones mágicas o metafísicas. Para Comte, el conocimiento humano pasa por tres estados. Primero, estado teológico. Todo se explica con dioses, espíritus y fuerzas sobrenaturales. El segundo es el estado metafísico. Se empiezan a usar conceptos abstractos como naturaleza, esencia, pero aún no se basa en ciencia. El tercero es el estado positivo. La humanidad por fin empieza a explicar la realidad con hechos, pruebas, observaciones e incluso experimentos. Según Comte, la sociedad moderna debe vivir en este último estado. Luego tenemos lo que es la sociología. Comte inventa estas palabras. Dice que así como hay leyes físicas y biológicas, también debe haber leyes sociales que expliquen cómo vivimos en un grupo, cómo evolucionan las instituciones y cómo se organiza una comunidad. Y propone que el papel de la ciencia social es ordenar y mejorar la sociedad. En muchos países de Latinoamérica, incluido México, el positivismo influyó muchísimo en reformas políticas, públicas y educación. Karl Marx, el que pone la lupa en la economía y el conflicto social. Aquí llegamos a Marx, quien toma ideas de Hegel, pero las baja a la tierra, a la economía, al trabajo y al sistema productivo. Para Marx, la clave para entender la historia no está en las ideas como Hegel pensaba, sino en las condiciones materiales, cómo producimos lo que necesitamos para vivir y quién controla esa producción. Luego tenemos el materialismo histórico. Esta idea dice que toda la sociedad se organiza alrededor de su modelo de producción, lo que es el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Este modo de producción determina las clases sociales, las leyes, las instituciones e incluso la cultura. Seguimos con la lucha de clases. Según Marx, toda la historia es un conflicto entre clases con intereses opuestos. En el capitalismo, la lucha es entre burguesía, que son los dueños de las fábricas, empresas y los medios de producción, contra la clase proletariada. Son trabajadores que solo tienen la fuerza de su trabajo. El problema del capitalismo, para Marx, es que el capitalismo es súper productivo, quizá el sistema más dinámico de la historia, pero también es injusto. ¿Por qué? Porque explota al trabajador. También alinea al individuo, concentra la riqueza, no la comparte y genera crisis económicas repetitivas. El capitalismo lleva al socialismo y el socialismo al comunismo. Marx piensa que la historia del capitalismo está llena de contradicciones, que la harán colapsar eventualmente. Después vendría el socialismo, donde los trabajadores controlan los medios de producción, y más adelante el comunismo, una sociedad sin clases, sin explotación y sin estado represivo. Te puede o no gustar la propuesta, pero no se puede negar que Marx fue clave para entender la economía y la política con los conflictos del mundo moderno. ¿Qué tienen en común estos cuatro filósofos? Podrías que pensar que Bacon, Hegel, Comte y Marx no tienen nada que ver entre sí, pero todos comparten una idea central. La realidad puede ser entendida y transformada, y además, Bacon pone las ciencias en la base. Hegel le da a la historia un sentido racional. Comte convierte a la sociedad en un objeto de estudio científico. Marx revela las tensiones económicas y sociales que atraviesan ese mismo mundo moderno. Juntos construyen la estructura mental con la que Occidente piensa: progreso, ciencia, historia, sociedad, economía y crítica. Entonces, ¿qué es la modernidad al final del todo? La modernidad es el gran experimento humano que te dice: vamos a entender el mundo usando nuestra razón y vamos a cambiarlo si es necesario. Es la época en la que el ser humano deja de ver el mundo como un destino fijo y empieza a verlo como algo que puede construir, pero también es la época en la que aparecen tensiones nuevas, como la ciencia que libera, pero también controla, progreso que crea riqueza, pero también desigualdad. También lo que es la razón que da sentido, pero también genera burocracias enormes. Historia que avanza, pero también sufre guerras, colonización y explotación. En resumen, la modernidad es contradictoria, pero a nuestra base, desde cómo pensamos las políticas, las sociales, las ciudades, la economía, hasta cómo entendemos el tiempo, el individuo y la libertad. Hoy les voy a platicar sobre algo llamado la crisis de la modernidad. Suena súper filosófico, pero en realidad es básicamente el momento en que varios pensadores dijeron: oigan, todo esto que la modernidad prometió como que no está funcionando bien, ¿no? Y la modernidad creía muchas cosas y creía mucho en tres cosas.
y esas eran que somos muy racionales, que el mundo siempre va a mejorar y que cada quien es dueño de su vida. Pero luego llegaron varios autores, como Nietzsche, Marx y Freud, y dijeron pues que exactamente no. Y por ejemplo, dijeron que no. Y bueno, voy a hablar de otros temas que son igual de la crisis de la posmodernidad, que fue el cuestionamientos de la razón, progreso y la autonomía. Por ejemplo, a ver, la modernidad pensaba que la razón podía con todo, que con pensar bien se arreglaba el mundo y que también creía que el progreso era como inevitable, como si siempre fuéramos hacia algo mejor, que la gente era autónoma, o sea, que era totalmente libre para decidir. Pero con los años nos dimos cuenta de que la razón no siempre se usa para cosas buenas, o sea, el progreso también puede traer problemas y que la libertad depende mucho de cosas como el dinero o la familia, o también como tu estado emocional, incluso tu estado emocional. Por ejemplo, no sé, un ejemplo podría ser que cuando dicen de que si estudias y te esfuerzas, te puede ir súper bien, pero y si tú estudias, si te esfuerzas, pero igual la vida te pone como trabas, ¿no? O sea, por cualquier cosa, que tú no tengas en cuenta, no puede funcionar y no te puede ir bien. Pues sí, o sea, justo pasó con estas etapas estas ideas de la etapa moderna y se cumplieron, pero no como se esperaba. El otro tema es Nietzsche, muerte de el nihilismo y la crítica a la moral. Y la crítica a la moral. Nietzsche es un filósofo que llegaba y decía de que Dios está muerto, ¿no? Pero no significa que literalmente Dios estaba muerto, sino que los valores que guiaban a la sociedad como la moral religiosa ya no tenían como tanta fuerza, o sea, tanto valor. O sea, ya no valían lo mismo, por así decirlo. Y, por ejemplo, dice que Dios muere y los valores caen. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando los valores que daban sentido se caen? Pues aparece el nihilismo, esta sensación de que ya nada tiene sentido, ¿no? O sea, Nietzsche decía que seguimos obedeciendo reglas sin pensar, como si la sociedad nos quisiera tener, o sea, que no habláramos, que fuera lo que ellos dicen. También es como cuando nos enseñan, o sea, como siempre nos dicen de que no, pórtate bien y te irá bien, pero después vas creciendo y te das cuenta de que pues no siempre funciona, o sea, no siempre funciona. Entonces ahí es cuando te empiezas a cuestionar y dices de que pues entonces qué hago, o sea, qué sería lo mejor, ¿no? Y por ejemplo, Nietzsche igual dice que ya vimos que los valores viejos no funcionan y ahora nos toca como a nosotros crear o decidir nuestros propios valores, pero siempre pensando qué sería lo mejor. Y pues otro tema también es el de Freud, el inconsciente y que el inconsciente y el que no lo controla todo. Freud es el de la psicología, ¿no? Llega como a tirar las ideas modernas, las ideas de que somos 100% racionales y dueños de nuestras decisiones. Él dice que tenemos un inconsciente, y en esta parte hay una parte escondida de nuestra mente que influye en lo que hacemos sin que nos demos cuenta. O sea, no natural, literal, o sea, ya nuestra esencia, lo que sea. Y o sea, no eres tan... Hola, buenas tardes. A mí me tocó el tema de la posmodernidad y pues yo voy a hablar sobre la posmodernidad. Y pues para comenzar, sobre lo que define muchísimo de nuestra época, pues es la posmodernidad. Y pues lo voy a hacer de manera platicada, porque pues la posmodernidad no es solo un concepto académico, es una atmósfera, un tipo de sensibilidad que se cuela en todo, en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo construimos ciudades y hasta cómo usamos las redes sociales. Pero pues para entender bien primero, pues tenemos que recordar de dónde venimos. La modernidad, ese gran proyecto que confiaba casi ciegamente en la razón, en la ciencia, en el progreso. Kant, por ejemplo, creía firmemente que el ser humano podía emanciparse usando su capacidad racional y Hegel veía la historia como una marcha hacia la libertad absoluta. Grandes relatos, grandes estructuras, grandes certezas. Y luego llega la posmodernidad y dice, y si nada de eso es tan sólido como pensamos, ahí es donde pues la cosa comienza a cambiar. Este, el quiebre, cuando los grandes relatos dejan de funcionar, uno de los primeros en poner palabras a esta sensación fue Jean-Francis Lyotard, quien dijo que la posmodernidad se caracteriza por la incredulidad hacia los metarrelatos. O sea, ya no confiamos en esas historias totales que explicaban todo, el progreso, la razón, el espíritu universal, la ciencia como salvador absoluta. Lyotard también nos viene a decir, ya no creemos que una sola narrativa puede ordenar el mundo entero. Este, y eso se siente mucho en nuestra vida diaria. Antes había una idea clara del camino correcto. Hoy, en cambio, convivimos con un montón de versiones de lo que es la verdad, el éxito, la moral, la identidad, una pluralidad que puede ser liberadora, pero también desconcertante. Y
Foucault, bueno, el poder está en todas partes. Otro gran referente es Michael Foucault, que hizo algo muy posmoderno, rompió la idea de que el poder era simplemente una estructura vertical o un sistema político. Y Foucault dice, el poder está en todas partes, no porque lo controle todo, sino porque viene de todas partes. Y cambia eso por completo la manera de ver la sociedad. Ya no se trata solo de gobiernos o instituciones, el poder se cuela en las palabras, en los discursos y cosas así. Y en cómo definimos lo normal en lo anormal. Es un poder invisible, disperso, cotidiano. Foucault también nos enseña que las verdades que seguimos son neutrales, tienen historia, tienen intereses detrás y cambian dependiendo de las luchas sociales. Eso es muy posmoderno, creo yo, la idea de que no existe una verdad eterna, sino regímenes de verdad. Y bueno, voy a hablar también de Baudrillard, si no me equivoco que sí se pronuncia, el mundo convertido en simulacros, ¿no? Y si seguimos por este mapa, pues llegamos a ¿cómo se llama? John Baudrillard. Creo que es el más radical de todos, porque pues él dice que vivimos en un mundo donde lo real ha sido sustituido por simulacros. Para él, pues la posmodernidad es un enorme escenario donde todo es copia de copia, una especie de hiperrealidad donde ya no sabemos si algo es auténtico o simplemente una representación. Y su ejemplo más clásico son los medios y la publicidad, pero si lo traemos al presente, pues sería TikTok, Instagram, filtros, inteligencias artificiales, etcétera. Pues Voltaire estaría fascinado. Y pues la idea de que ya no consumimos productos, sino signos, apariencias, estilos de vida, esto es profundamente pues, posmoderno, ¿no? La estetización total de la realidad. Y pues ya casi para ir concluyendo, también quiero agregar a Bátimo, que pues lo vimos durante el semestre, lo que es el pensamiento débil. Este es un filósofo clave, quien habla del pensamiento débil, y pues no significa que sea pobre o inútil, sino que significa que ya no buscamos estructuras duras, sólidas, absolutas, sino que preferimos interpretaciones flexibles, abiertas, que acepten la complejidad del mundo. Bátimo también nos decía que en vez de tratar de imponernos verdades rígidas, la posmodernidad nos invitaba a convivir con la pluralidad y aceptar el ser humano no puede reducirse a una sola narrativa. Algo muy valioso de Bátimo, pues que es la idea de que la posmodernidad no destruye el sentido, sino que multiplica los sentidos. Y entonces, pues, ¿qué realmente es la posmodernidad? A estas alturas, la posmodernidad podemos decir que es una forma de mirar el mundo sin verdades absolutas, un reconocimiento de que la realidad es diversa, contradictoria y plural, una crítica a las narrativas que pues pretenden explicar todo, ¿no? Una invitación a aceptar la ambigüedad, por así decirlo, y una sensibilidad que valora lo híbrido, lo fragmentado o lo irónico. Y todo esto se siente en muchos aspectos de la vida cotidiana, véase como el arte, la arquitectura, donde ya no se busca una pureza formal, sino mezcla de juego, ruptura, en la política incluso, donde las identidades ya no son pues rígidas o monolíticas, ¿no? O hasta la cultura digital, donde todos producimos discursos a cada instante, y pues en la vida personal, donde la identidad es fluida y pues sí. Y pues la posmodernidad es en cierto modo pues aprender a evitar la complejidad, ¿no? Creo que eso lo tenemos muy claro y pues quiero concluir con si esto es bueno o malo, pues depende de quién se le pregunte, ¿no? Pero para algunos la posmodernidad puede ser liberación, un mundo donde ninguna voz puede imponerse del todo, y para otros es confuso, un mundo donde ya nadie sabe qué creer, pero más allá de juicios, la posmodernidad es el lugar donde vivimos, nos guste o no, nuestras categorías, nuestras prácticas, conversaciones, pues están hechas desde esta sensibilidad que pues sospecha de lo absoluto, que prefiere lo plural, que vive entre fragmentos. Y quizás solo quizá la posmodernidad no sea un final, sino una transición, una especie de pausa histórica donde estamos aprendiendo a pensar desde la multiplicidad, no desde la unidad, a convivir con la incertidumbre sin que signifique renunciar al sentido. Y ahora sí, ya para cerrar, pues la posmodernidad es un concepto muy complejo, pero pues cuando la miramos con calma, entendemos que no es un caos, sino un caos sin forma, sino un cambio profundo en cómo pensamos la realidad, creo yo. Y pues es un cambio que nos invita a dialogar y a cuestionarnos sobre todo y reimaginar pues un cambio que nos recuerde que no hay solo camino, sino muchos. Y pues bueno, con esto concluyo lo que es la posmodernidad. Muchas gracias. Voy a hablar sobre el tema después del postmodernismo, en el cual voy a profundizar sobre 3 elementos claves sobre el pensamiento contemporáneo. El primero sería Henry Giroux, el segundo sería Roberto Doberti, y el tercero más que nada sería un concepto sobre los valores supremos, el cual habla especialmente sobre la idea de la muerte de Dios y el nihilismo, aunque pertenezcan a campos distintos, el cual sería la pedagogía, la arquitectura, la filosofía, sobre los que nos van a ayudar sobre entender cómo pensamos y cómo damos el sentido al mundo. Bueno, sobre el primer filósofo en el cual vamos a estar hablando será sobre Henry Giroux, sobre la educación como base de la democracia crítica, el cual él expresa su desconformidad sobre el sistema educativo que tenemos, y nosotros que ya estamos tan acostumbrados que nosotros no nos damos cuenta de lo mal que está hecho si nos ponemos a pensar, es en el sentido pues de que pues prácticamente a lo largo de nuestra vida nos han enseñado un montón de cosas en el cual no sabemos para qué nos van a estar sirviendo, como por ejemplo la fórmula general o un sinfín de cosas que no sabemos a la fecha para qué sirven en nuestras vidas. O por ejemplo nos enseñan cosas que a lo mejor como nosotros como arquitectos no tenemos en cuenta, que así a lo mejor algunas cosas sí las tenemos como para cultura general, pero
en sí como para nuestras vidas principal, para la vida general que nos vamos a estar enfrentando, pues la verdad es que no. Y ese es el dilema que tiene Henry sobre su filosofía que expresa, que es su desconformidad sobre esto, que su idea principal es más que nada el hecho de mostrar al mundo de lo que es, o a los estudiantes mejor dicho, es cómo nosotros nos podemos expresar ya en la vida real, sobre cuestionar sobre todas las cosas. O sea, cuestionar por qué es esto o por qué la política se da de esta manera. Eso es lo que quiere llegar Giroux. Lo que quiere principalmente Giroux para nosotros, o más que nada para el sistema educativo, para que nos enseñen a nosotros, es más que nada que nos pongamos al tiro, en pocas palabras, si se puede decir así, es de que en algún momento de nuestras vidas, ya sea para elegir algún político, o a lo mejor para el momento de que estemos trabajando ya como arquitectos y todo ese rollo, es de que no aceptemos ninguna injusticia, como por ejemplo en el tema de los políticos, ¿no? De que tener nuestro criterio propio y evaluar a nuestros políticos quienes nos van a estar gobernando para que nosotros sepamos si nos conviene o no nos conviene, y de ahí nace lo que es la filosofía de Giroux. Otra de las cosas que también menciona Giroux es sobre el tema del el poder que tiene el maestro hacia los alumnos, que es otra cosa de las que también aborrece, si se puede decir así, es en cuanto a que se le sube mucho el poder a los maestros. Y si tenemos en cuenta es de que a muchos maestros son de que muy cuadrados, que por más que uno le diga de que está mal en este aspecto o X o Y motivo, siempre tienen el afán de, como se sienten acá muy por encima de nosotros, es de que no aceptan ningún tipo de corrección hacia nosotros. Entonces lo que quiere Giroux hacia los maestros es en cuanto a que tengan una neutralidad hacia nosotros, alumnos y maestros que estemos a la par. Y no en cuanto a que seamos tal cual unos amigos, amigo, alumno, amigo, maestro, sino que tener también una base como de respeto hacia el maestro y el maestro también que nos tenga respeto a nosotros. Obviamente teniendo los valores que ya nos inculcaron en casa. Es lo que principalmente quiere Giroux hacia nosotros y a los maestros, y sobre el sistema que tiene la escuela principalmente. Hablando sobre el otro filósofo que se llama Roberto Doberti, que se habla de la arquitectura como una experiencia sensible a la hora de habitar, y que su idea principal o filosofía principal habla sobre una crítica o un cuestionamiento, mejor dicho, que habla que no solamente la arquitectura o la filosofía se debe de vivir como algo visual, que como nosotros como seres humanos debemos de aprovechar nuestros sentidos que tenemos, mejor dicho, y aprovechar mejor esa parte, en el sentido de que no solamente sea algo visual, algo geométrico, que sino también aprovechemos el hecho de tener como una experiencia sensible y más profunda a la hora de estar apreciando lo que es la arquitectura o el arte. También propone que la arquitectura sea un poco más diferente de lo normal, que sea un poco, o que tengamos una experiencia sensible, que esa experiencia sea que ocurra entre el cuerpo humano y el espacio que lo rodea, que sea un poco más profundo y que implica apropiarse de un espacio y convertirlo en una parte nuestra de nosotros, pues. Y ya por último voy a hablar sobre los valores supremos, que habla sobre la muerte de Dios y sobre el desafío del nihilismo, que prácticamente lo que dice Nietzsche es de que no habla tal cual de la muerte de un Dios religioso, sino de que divide a la mitad sobre un antes y un después, sobre la edad medieval y la edad del posmodernismo, o de la modernidad, mejor dicho, que más que nada esto es de que deja atrás los pensamientos antiguos que tenían, o que también solamente se enfocaban en la Biblia, que todo lo que venía de la Biblia era la verdad absoluta, que bueno, ya cada quien queda a criterio de sus pensamientos, y pues bueno, en sí pues dejan atrás los valores, los morales, las culturas y las cosas espirituales, y ya se enfocan más que nada en la modernidad, que sería la ciencia y todas las evidencias científicas que tenemos actualmente. Y que bueno, aquí por consecuencia viene el nihilismo, que pues no sería como una crisis existencial, sino de que las personas ya se empiezan a cuestionar de que ¿por qué de esto y por qué del otro? ¿Por qué tengo que tener una familia? Que mi vida tal vez no tiene sentido en cuanto a lo que había dejado anteriormente, que fue la religión. Y así un sucesivo montón de cosas que fue lo que creó el nihilismo. Lo que opinaba Nietzsche sobre el tema del nihilismo no era sobre que era alguna desventaja o algo malo, sino que él lo veía como alguna oportunidad, más que nada porque veía como que si lo anterior no llegó a funcionar, todo lo nuevo que tiene que venir tiene por qué funcionar. O sea, prácticamente como nuestras vidas, si algo no está funcionando y prácticamente son cosas como que te cuestiona de que realmente dices, como que algo no cuadra, ¿no? Dices, pues bueno, vamos a cambiar las cosas. En sí lo que propone Nietzsche es de que no solamente la muerte de Dios es de que se acabó el sentido de la vida, sino que más bien es como una resurrección que tiene el ser humano en el sentido de innovar en nuevas cosas, en el hecho de avanzar como ser humano y evolucionar como ser humano. Entonces, pues en sí ya sería los temas que quería tocar y espero que hayan entendido mis puntos. Bueno, a mí me toca cerrar hablando de algo que suena un poco complejo, pero en realidad no lo es, ya que esto es lo que vivimos todos los días, y estas son corrientes que vienen después de la posmodernidad. Son ideas que tratan de hablar de cómo somos hoy en día, qué es lo que pensamos y cómo estamos cambiando este pensamiento como humanidad. Voy a estar hablando de 4 puntos, que es el metamodernismo, transhumanismo, poshumanismo e hipermodernismo. Como primer punto está lo que es el metamodernismo. ¿Qué es el metamodernismo? En este pensamiento dice que podemos vivir más o menos como en 2 extremos. Hagan de cuenta que sabemos que no existen verdades absolutas, pero buscamos algo en que creer. No solamente quedarnos en, ok, no existe nada, o ok, tenemos que creer exactamente en esto.
Entonces también vivimos con esperanza, pero también con duda, entre querer cambiar el mundo y sentir que no podemos con una simple tarea. Es una especie de movimiento emocional e intelectual en el que no somos unos totales genios, pero tampoco somos como ignorantes. Queremos creer, pero con conciencia. En el segundo punto, que es el transhumanismo, este nos habla sobre cosas tecnológicas, sobre cambios tecnológicos, donde básicamente hay una pregunta general. Si la tecnología puede mejorar al ser humano, ¿por qué no hacerlo? Esto nos lleva a cambios muy significativos a lo largo del tiempo, que ha sido como la integración de prótesis, que se usan desde hace mucho tiempo atrás, pero también se buscan mejorarlas. También lo que es la edición genética, ya que actualmente se puede. O se busca modificar desde el embarazo de las personas hasta la implicación de chips que se quiere hacer. Todo esto ha avanzado mucho más hacia lo que es el área de medicina, ya que esto pues alarga lo que es la vida, básicamente. Y pues es que es una versión como mejorada de lo que puede ser el ser humano, lo que busca esta corriente. Como corriente 3 tenemos lo que es el poshumanismo, que este nos habla más sobre catástrofes, que hay una pregunta que lo puede explicar, que es ¿qué pasa si el ser humano deja de ser el centro del todo? Esto nos habla sobre cambios que se puede tener en la tecnología sin que el ser humano sea como el protagonista de esto. También las películas de ciencia ficción nos pueden ayudar a comprender más este pensamiento, ya que nos habla sobre cambios en la tecnología, cambios en lo que es como el ecosistema en el que vivimos. Y sí, prácticamente nos habla sobre una vida donde el ser humano ya no existe o no es el protagonista de todo, de todo lo que embarca el universo, por así decirlo. Es una versión donde nos abre un poco más la mente sobre los métodos en los que vivimos. Como punto 4 tenemos lo que es la hipermodernidad, que actualmente es la que usamos sin darnos cuenta, obviamente. O bueno, unas personas sí se dan cuenta, ya que esta es como con ritmos más acelerados y busca como la eficiencia en todo. Esto también lo podemos poner como ejemplo lo que son países asiáticos que buscan como que todo sea más rápido y más eficiente en menos tiempo, sin pausas, sin poder tener el tiempo como de procesar toda la información. Y también esto incluye lo que son las redes sociales y como cambios con rapidez. Por ejemplo, también dice Lipovetsky que buscábamos cambios en objetos. Ahora buscamos consumir emociones, tendencias, y pues esto es lo que actualmente vivimos. Como conclusión, para cerrar todo esto, eh, son corrientes muy sencillas. El ser humano está cambiando muchísimo y demasiado rápido. Antes vivíamos en un mundo donde las cosas eran estables, donde había certezas, pero hoy vivimos en ritmos más acelerados, buscamos nuevas experiencias, descubrir nuevas cosas, y cada una de estas corrientes como el metamodernismo, el transhumanismo, el poshumanismo y la hipermodernidad está tratando de entender cómo se mueve el mundo en la actualidad. Al fin, no es quedarnos con una verdad, es tener ideas y ver cómo las interpretamos nosotros. Cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos con la tecnología, qué tipo de humanos queremos construir en el futuro, ya que todo esto cambia pues prácticamente de minuto a minuto. Y creo que es una parte muy importante, ya que ahora más que nunca debemos decidir qué queremos ser en medio de todo este cambio.